Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1. Versículo 26. Estamos estudiando la doctrina de Dios. La doctrina del hombre, perdón. La doctrina del hombre. Y estamos viendo la imagen de Dios en el hombre, ¿no? Dice así la palabra de Dios en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor de la gloria, tú que eres Dios, hables a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Amén. Tomen asiento, amado hermano. Vuelvo a reiterar. Es importante el tiempo, ¿no? Pero hay tiempos ahora en la humanidad que necesitamos como iglesia dar más tiempo, estar más tiempo en los cultos, ¿no? Oremos al Señor por nuestra nación y por el mundo, por este problema del niño costero o el fenómeno del niño a nivel mundial, que se está anunciando que no va a haber invierno, ¿no? Por lo tanto, y las temperaturas van a subir, como ya lo estamos viendo, y en la sierra estamos, ahorita el hermano Marcos Saldaña está en Huancayo y están -2 grados bajo cero, ¿no? En la sierra la temperatura está bajando y en la costa la temperatura está subiendo. Una de la imagen de Dios, cuando Dios creó al hombre a su imagen, Dios a la hora de transmitir al hombre, una de las cosas que le da a Dios es la parte mental, ¿no? Y la parte mental es muy importante porque a través de ello los hombres tenemos realmente la percepción de que viviremos más allá de la muerte, ¿no? Cuando aún los cristianos, con mayor razón, y aún hasta los no cristianos siempre tienen esa idea, ¿no?, de que después de esta vida hay otra vida. Pero cuánto más nosotros los cristianos que sabemos que hay vida eterna. Entonces, una de las cosas que Dios pone en el ser humano es el sentido de tener ese deseo de estar bien con Dios antes de morir, para tener la seguridad de que vamos a estar siempre en la eternidad, ¿no? Y cuánto más ahora como cristianos, si somos cristianos, la comunión con Dios es fundamental. El sabio Salomón decía en Eclesiastés 3:11, todo lo que hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eso algo inherente en el ser humano. También el ser humano tiene la capacidad creativa, ¿no? El hombre es el autor de la vida y todo lo que el hombre hace es producto de Dios, amado hermano, así sea un pecador. Y usted puede ver un artista de lo más grande y usted se puede fascinado con las cosas que hace, pero si es un pecador, ¿no?, hay que darle gracias a Dios, pero
eso que tiene él no le pertenece a él, ese es de Dios. Dios, hay personas que de muy temprana edad tienen una capacidad creativa, inventiva, ¿no? Increíble, y uno se asombra, ¿no? No solamente en el arte, la música, la literatura, la tecnología, ¿no? Como decía el otro día, el ser humano cada vez avanza más en descubrir las cosas que Dios ya ha creado, ¿no? El hombre no inventa nada, el hombre lo que hace es descubrir, ¿no? Y la ciencia, por ejemplo, biomédica, está creciendo en una forma increíble. Cada vez los hombres viven más tiempo. Antes la expectativa de vida era 60, 70, ahora estamos hablando de 80, 90. Y por esa razón, aquellas personas que, por ejemplo, trabajan y quieren jubilarse, ya antes para jubilarse las personas se jubilaban a los 60, después de los 65. Ahora en algunos países ya están planteando 70 años. ¿Por qué? Porque lo que ellos van acumulando para su tiempo de jubilación no alcanza, porque a veces viven más de lo que se ha planificado, ¿no? Por eso que hay ese problema, ¿no? Y tenemos problemas también con los jóvenes, porque las personas trabajan más tiempo y los jóvenes no tienen trabajo. Entonces, es parte de lo que Dios hace a través de la ciencia, ¿no? Esto lo tienen todos los hombres, hermanos, hasta los niños, ¿no? Cuando tú ves a un niño actuar, aún en la cocina, ¿no? No solamente las mujeres, los hombres también hacen cosas increíbles, descubren, inventan comidas, las decoraciones que hay, hasta ingeniería de decoración hay el día de hoy, ¿no? Todo aquello que realmente el hombre puede hacer, ¿no? Si vamos a Génesis 4, ya ahí, aunque el hombre estaba en pecado, pero ya los hombres van desarrollándose y van creando las ciudades. En el 4:17 dice la palabra: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enot, y edificó una ciudad y llamó al hombre el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enot. Y a Enot le nacieron Irad, y a Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metesual, y Metesual engendró a Lamed, y Lamed tomó para sí 2 mujeres, ¿no? Y el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Aquí encontramos ya a los hombres desarrollándose, ¿no? Vienen las etapas de desarrollo del ser humano. También encontramos las emociones. Las emociones humanas. Nosotros tenemos la capacidad de podernos emocionar y saber por qué nos emocionamos, ¿no? Los animales también se emocionan, pero no es como el ser humano, que el ser humano puede realmente deslumbrarse ante cosas que les puedan pasar, puede tener emociones de tristeza, como puede tener emociones de alegría, o puede tener emociones de gran asombro, ¿no? Cuando, por ejemplo, podemos ver a David, ¿no? Que ve a Goliat retando a todo el pueblo, a todo el ejército del pueblo de Israel. Eso está en 1 Samuel 17, del 40 al 52. Ya algunos conocen la historia y no lo voy a leer, es extenso. Pero ahí vemos, ¿no? La emoción, cómo está el pueblo. El pueblo está lleno de terror, de miedo, de pánico. ¿Cómo está Goliat? Goliat tiene una emoción de que se siente superior a todos, pero viene y aparece un pequeño adolescente, ¿no? Lleno del poder de Dios y con una pasión por Dios increíble, ¿no? Una pasión por Dios inaudita y que no le tiene temor al gigante, ¿no? Y al final el que vence es David, vence a Goliat solamente con una honda y una pequeña piedra, vence y derrota al gran enemigo que era Goliat. Y eso produce que el pueblo
que el ejército, que estaba lleno de temor, de un momento a otro cambiara su posición, sus emociones, sus sentimientos, y se volviera valiente y enfrentara al pueblo y lo derrotara, ¿no? Porque no solamente fue la acción de David, sino David llevó al pueblo, a ese ejército, a que se enfrentara. Entonces eso solamente lo tienen los seres humanos, porque tú puedes provocar como ser humano a otras personas que se emocionen para bien o para mal, ¿no? Entonces, pero en la complejidad de las emociones que nosotros experimentamos, una vez somos muy diferentes al resto de la creación, porque nuestras emociones son pensadas, son evaluadas, ¿no? Son distintas a lo que los animales tienen. Bueno, en griego la palabra imagen es eikon. Tiene significado similar a lo que se usa en el Antiguo Testamento. Indica algo que es similar o muy parecido. La palabra imagen es similar o muy parecido a lo que representa. La palabra imagen es representación, ¿no? Y la palabra en hebreo, ¿no? Y semejanza es como forma, ¿no? Y la semejanza no significa necesariamente que es igual, por si acaso, ¿ya? La semejanza dice, por ejemplo, tú puedes tener un hijo y ese hijo dice, es igualito a su papá. No, no es igualito a su papá. Es semejante a su papá. Se parece a su papá. No es igual, ¿me entiende? Por muchas razones. Y ahí, si usted lee en Génesis capítulo 5, versículo del 1 al 3, va a encontrar ahí la descripción, ¿no? De que ya los hombres están procreando y los hijos le están haciendo semejantes a ellos. Entonces la palabra ahí en griego también, cuando a Jesús le preguntan, ¿de quién es esta moneda? Había una imagen de quién, de César, ¿no? Y él va a decir, denle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Entonces la palabra griega homoioma no se usa en el Nuevo Testamento para referirse al hombre a la semejanza de Dios. Sin embargo, los ángeles comparten un grado significativo de la semejanza con Dios en varios de estos aspectos. Es decir, en el griego no hay una palabra tan clara como en el hebreo. Por eso que se refiere más a la comparación que hay en los ángeles. El hecho de que nosotros hemos sido redimidos por Cristo nos separa en una forma absoluta de toda otra criatura que Dios ha creado. Es decir, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza y Dios nos salva, nos convierte a través de Cristo, el acto de redención hace posible que volvamos a acercarnos nuevamente a la restauración de la imagen y semejanza a Dios. Y es un proceso, va a ser un proceso llegar a la imagen y semejanza de Dios, y si ya lo aplicamos doctrinalmente, ¿cuándo se va a dar esa imagen y semejanza de Dios consumada, realizada? Cuando el hombre sea glorificado, ¿no? Porque la salvación comienza con el nuevo nacimiento, con la conversión. Dios paga a gran precio la salvación de nuestras vidas, y ahí Dios nos regenera, nos transforma en nueva criatura, en una nueva creación. Somos justificados por la fe, somos adoptados hijos de Dios, ¿no? Pero cuando Cristo venga por segunda vez, va primero a levantar a los que están muertos en Cristo o están durmiendo en Cristo, y ese cuerpo de pecado o ese cuerpo que no tenía la semejanza a Cristo va a tener, ahí es donde vamos a ser glorificados, ¿me entiende? Cuando el Señor nos va a levantar a los que van a estar muertos en Cristo y a los que están vivos también, en ese momento vamos a volver como era Adán y Eva, a imagen y semejanza de Dios. Por eso todo esto es un proceso. Por eso es importante entender el proceso de salvación, que después ya más adelante en la doctrina del hombre también se va a enseñar, ¿ya? Se va a enseñar lo que es el pecado y todo hacia dónde el hombre ha llegado. Entonces, la imagen de Dios, entonces podemos ver todas estas cosas, y ahora vamos a vernos en los aspectos relacionales
además de nuestra única capacidad de relacionarnos con Dios, ¿no? Los animales son creación de Dios. Y de una u otra manera, aunque parezca increíble, y más adelante se va a ver, los animales tienen también algo de Dios, algo de la semejanza de Dios. No es que sean semejantes a Dios como el hombre, sino tú vas a ver características que Dios pone en el animal y que Dios se lo ha dado y que manifiesta la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando tú ves a las hormigas, ¿no? En un trabajo increíble, ¿no? Todo un trabajo increíble, todo un trabajo perfecto que ellos hacen. Cuando ya va a llegar, por ejemplo, el invierno, las hormigas comienzan a trabajar y usted lo ve, se comienza a mirar y cómo van llevando cosas, ¿no? Y si usted entra al nido de las hormigas, va a encontrar una perfección dentro de ellos. Entonces, ¿qué encontramos ahí en esos animales? La perfección. No es la perfección perfecta, pero bastante se acerca a la perfección de Dios. Cuando usted ve un panal de abeja, ¿no? Cuando ve esas cosas, usted se queda maravillado. Entonces, ahí estamos viendo eso. Entonces, los hombres tienen una gran diferencia con los animales. Lo que los hombres hacen, saben lo que están haciendo. Saben y pueden pensar, pueden reflexionar, pueden planificar y al final hacerlo. En cambio, los animales lo hacen por instinto, lo hacen por conservación de vida. Mas el hombre muchas veces hace cosas solamente para deleitarse y después sencillamente dejarlo ahí, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, el arte se ha vuelto algo increíble, ¿no? Las cosas que hacen los artistas ahora duran horas. Usted ve una presentación, ve algo fascinante, pero después eso es hecho con materiales que se destruyen o sencillamente se van deteriorando, ¿no? Y uno dice, pero este es el arte, pues. Ese es el arte el día de hoy, ese es lo que el hombre ha entendido que es el arte, en la nueva forma, ¿no? Entonces los animales tienen cierto sentido de comunidad entre ellos, ¿no? Pero el hombre tiene una profundidad en la armonía interpersonal que la experimenta, por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio, ¿quién no puede experimentar una relación cuando dice el Señor, dice, y los dos serán uno, ¿no? Y hace un momento leía la hermana Julia, 1 Corintios capítulo 6, y hablaba, ¿no?, de que el que se una a una persona queda unida con esa persona, decía, ¿no? ¿Cuánto más en el matrimonio? Entonces, la misma familia humana, algunos plantean, por ejemplo, que en el matrimonio se da mucho la relación entre la Trinidad y la relación de que los dos son uno, ¿no? Ahí estaba leyendo algunos autores, algunos teólogos que plantean esa posición, ¿no? De ¿por qué Dios puede decir que los dos serán uno? Si algo Dios afirma es porque así es, ¿me entiende? No es algo que se puede ser, que es opcional, no. Cuando el matrimonio se hace bajo los principios de Dios, bajo los parámetros de Dios, y el hombre vive en comunión con Dios, hombre y mujer, se da esa perfección de que los dos son uno, ¿me entiende? No es que van a ser en la eternidad, no, acá en la tierra es, en la tierra. No es algo futuro, es el presente. Hablo de un matrimonio cristiano que vive conforme a los principios de Dios, que vive en armonía con Dios y que Dios, por medio de su gracia, le da todo lo que necesita para vivir en unidad, en armonía. Y hay esa unidad. Por eso es que muchas veces cuando el hombre o la mujer muere, antes uno de ellos se va, a los pocos meses también se va el hombre o la mujer, ¿no? Si ha habido algo muy sólido, muy fuerte, y se dependían tanto el uno del otro, que al final también se va el otro. Entonces, esto es importante que lo sepamos, ¿no? Cuando el matrimonio, la familia humana funciona conforme a los principios de Dios, y la iglesia como comunidad de creyentes que camina en comunión con el Señor y unos con otros, es más grande que la armonía interpersonal experimentada por cualquier animal, hermano. Tú puedes ver los castores, por ejemplo, son unos animalitos que tienen una característica, que tienen unos dientes bien grandes y que tienen una especialidad increíble de juntar árboles, y ellos pueden ser una represa, hermano, hacen una represa en el río.
De un momento a otro usted ve que ellos comienzan a trabajar y después de un momento al otro el río se vuelve una represa. Ellos lo hacen. Así hay animales que hacen cosas inauditas, pero ellos lo hacen por instinto. En cambio, el hombre hace una represa, ¿para qué? ¿Para qué hace una represa el día de hoy? Por lo general, el hombre hace una represa, ¿no? Agarra un río gigante, grande, y le pone los muros, todo un proceso. ¿Para qué? Para acumular agua y después esa agua energía eléctrica, porque esa agua lo que va a producir es energía eléctrica en muchos casos. En otros casos es juntar, ¿no?, agua para tiempos de escasez. Por ejemplo, nosotros en Lima solamente tiene días nada más o 2 o 3 meses de agua en el río Rima, pero en las alturas, en los Andes, en lo máximo de la altura, hay una represa gigantesca que ahí acumulan las aguas de las lluvias y la acumulan, ¿no? Y esa agua después la van soltando para que tú y yo podamos tener agua. No sé si ustedes sabían eso, ¿no? Eso es una obra gigantesca. Y también agarran, ya han hecho posible de que las aguas del río Mantaro la puedan traer hacia esas represas y después mandarla hacia Lima. Lima no produce agua. Nosotros somos un milagro de Dios. ¿Eso quién lo ha hecho? Dios a través de los hombres. Entonces, eso usted no lo puede ver en los animales. Entonces, pero ¿cómo lo hacen los hombres? Trabajan un sinnúmero de personas, ¿no? Alguien planifica, alguien lo ve. Por ejemplo, aquí actualmente estamos haciendo el tren la línea 2, ¿no?, que va a ir al Callao. Hasta ahora no lo terminan, ¿no?, porque el suelo de Lima es bien complejo. Ahora nuevamente están anunciando que se va a postergar más adelante todavía la inauguración de la línea 2. Ya están anunciando que van a construir una doble autopista hacia Huancayo, hacia el centro de Lima, ¿no? Y que lo van a comenzar a construir en el 2025 y lo van a terminar en el 2032, creo. Y que va a costar 12.000 millones de soles, ¿no? Por ejemplo, y eso ahora cuando uno ve, hay cosas que uno mira, pero todo lo hace en un conjunto de personas, dirigidos. En el matrimonio mismo reflejamos la naturaleza de Dios en el hecho de que como hombres y mujeres tenemos igualdad de importancia. Es decir, para Dios el hombre y la mujer tienen el mismo valor. Para Dios, ¿entiende? Pero los roles diferentes del tiempo en que Dios nos creó. Esto es importante, hermano. A veces hay una distorsión de que el hombre es superior a la mujer. No, hermano. Desde que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, para Dios los dos son la misma. Ahora, tienen la misma importancia para Dios. Ahora, en los roles es que Dios le determina al hombre que él sea el que sea la cabeza, pero no es que sea superior. No hay ningún ser superior, ¿me entienden? No hay el hombre superior a la mujer. Pero eso ha causado tanto daño y sigue causando tanto daño a la humanidad, creer que el hombre es superior, ¿no, amado hermano? Para Dios son iguales. El hombre es como Dios también en sus relaciones con el resto de la creación. Específicamente, el hombre ha recibido el derecho de dominio sobre la creación. El hombre tiene, como hemos leído, ¿no?, Dios le dio al hombre en el capítulo 1, versículos 28 y 29, para que el hombre sometiera, sojuzgara. El hombre era el virrey de la tierra. Dios es el soberano y le da al hombre le da el poder para que él tenga el control de la creación, de la tierra, del planeta Tierra, de la creación, cuando el hombre estaba sin pecado, ¿me entiende? Cuando el hombre no había pecado, el hombre tenía ese poder, pero cuando el hombre peca, pierde ese poder y poco a poco lo va restaurando. Lamentablemente, los hombres, algunos, por ejemplo, hay culturas, ¿no?, como los chinos, por ejemplo. Los chinos tienen un problema bien grande, ¿no? Ellos siempre son de hacer cosas muy grandes, muy grandes. El día de hoy, como no se sabe mucho de la China, pero sí hay noticias que salen, ellos construyen todo en grande, hermano. Por eso tienen ustedes la muralla china, que es gigantesca. Cuando usted mira la muralla china, tiene años de construida. Uno se maravilla con Machu Picchu, pero si vas a toda la muralla china, que son kilómetros de kilómetros,
que ellos hicieron para que sus enemigos no entraran al territorio chino. Entonces, todo lo que ellos hacen es grandísimo. Tienen ese problema. El hombre se endiosa, ¿no? Entonces se endiosa y se llena de gloria. Es como el Sindarno, como Salomón mismo, ¿no? Que Dios le dio sabiduría y le dio para que fuera humilde, pero cuando Salomón perdió esa relación con Dios, encontramos a un Salomón salido fuera de orden, ¿no? Y él pensaba que por sí mismo podía encontrar cosas que él había experimentado en Dios cuando estaba en orden con Dios en la creación. Porque eso es lo que nos demuestra Eclesiastés. Encontramos a un Salomón buscando cosas en la creación y nunca se satisface. En cambio dice vacío de vacío, todo es vacío. Era un hombre que hizo cuando él terminó de construir el templo y la casa también, la casa del rey, fueron obras gloriosas y que él mismo se asombró, ¿no? Y él mismo dijo, no, ¿cómo es posible que tú habites en esta casa hecha por manos de hombre? Dice, ¿no? Si los cielos no te pueden contener. Cuando Salomón entendía a Dios, decía, los cielos no te pueden contener, ¿cómo tú vas a habitar aquí? No. Pero después encontramos a un Salomón distorsionado, haciendo cosas fuera de orden. Por eso que alguien dice, no, dale poder a alguien y verás lo que es, ¿no? ¿Tú quieres saber cómo es una persona? Dale poder. Y vas a encontrar que si es una persona que fue preparada para tener poder, va a ser humilde, sencillo, pero si es una persona, vas a ver cosas terribles. Y en Proverbios muchas veces se habla de eso, ¿no? Específicamente el hombre ha recibido el derecho de dominio sobre la creación. Y cuando Cristo regrese, le dará también la autoridad de sentarse a juzgar a los ángeles. Miren, si nosotros nos mantenemos en pie delante de Dios, y eso ha leído hace un momento la hermana Julia, en el capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 3, dice claramente que nosotros juzgaremos a los ángeles. Si es que nos mantenemos en fe, vivimos en fe y permanecemos en fe, un día Jesús se va a sentar en el trono blanco y a la derecha y a la izquierda va a estar la iglesia para juzgar a los ángeles. Actualmente los ángeles son superiores a nosotros, pero cuando el hombre sea glorificado, el hombre va a tener una mayor posición que los ángeles, ¿no? Entonces, nosotros, por eso que en el Salmo capítulo 8, versículos 6 al 8, el salmista David va a decir, ¿no? ¿Qué es el hombre, no? Para que tengas de él memoria, ¿no? ¿Qué es el hombre? Va a decir, y ahí en ese salmo también expresa muchas emociones el autor de ese salmo, ¿no? Él puede entender la grandeza de Dios, pero también se da cuenta y entiende que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios y expresa esto, ¿no? Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por el mar, por los senderos del mar, ¿no? Y termina diciendo, oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué está expresando ahí? Muchas emociones, ¿no? Es decir, llegar a entender eso, ¿no? De que hemos sido hechos un poco menor que los ángeles, pero podemos experimentar la gloria de Dios, la grandeza de Dios. También en el aspecto físico, ¿no? Todos tenemos cuerpo, ¿no? Todos nosotros tenemos cuerpo y es a través del cuerpo es que se nos conoce a nosotros. Pero a través del cuerpo es también que vamos a expresar muchas cosas. Nosotros no es que hoy día voy a estar en el espíritu y mi espíritu ha venido al culto y mi cuerpo se ha quedado en mi casa, no. Nosotros venimos en cuerpo, alma y espíritu y a través del cuerpo es que Dios ha hecho al hombre para que se muestre. Entonces parte de lo que es el cuerpo también es semejanza a Dios, ¿no? Entonces parte de la semejanza a Dios se da en el cuerpo. Dice, ¿hay algún sentido en lo cual los cuerpos humanos son también parte del significado de estar hecho a imagen de Dios? Lo primero que tenemos que entender que Dios es espíritu, ¿no? Y que Dios no tiene cuerpo, ¿ya? Eso es claro, hermano, Dios no tiene cuerpo. Pero algunos van a decir, pero Dios tiene boca, tiene oído, Dios ve, Dios y todo.
Eso se llama figura antropomórfica. Es decir, para que podamos entender a Dios, entonces Dios le ha dado a los actores que se presente a Dios bajo esa forma, pero Él es espíritu. Cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana, en Juan 4:24 le dice, Dios es espíritu, ¿me entiendes? Dios no es algo que tú lo puedes, ¿no? Aquí está tangible, aquí lo puedes ver. Por eso que Dios es espíritu y Él es omnipresente, por ejemplo. Y los atributos de Dios, Dios llena toda su creación y está sobre la creación, ¿no? La creación tiene un límite y Dios está en toda la creación y sobre la creación. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, ¿no? Entonces ya es pecado pensar que Dios tiene un cuerpo, ¿no? Por eso que en el segundo mandamiento, en Éxodo 24, que dice, no te harás imágenes de Dios, ¿no es cierto? Entonces es pecado creer que Dios tiene un cuerpo, hermano, así como nosotros, ¿no? ¿Pero por qué? Por eso ahí lo está diciendo, a lo mejor lo leemos, ¿no? En Éxodo 24, cuando Moisés lo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Entonces, Dios no tiene cuerpo, pero los hombres sí tenemos cuerpo. Nuestro cuerpo físico no debe tomarse en ninguna forma para implicar que Dios tiene cuerpo físico, ¿no? ¿Hay alguna forma que nuestros cuerpos reflejan algo del propio carácter de Dios? Y por lo tanto, constituyen parte de lo que significa estar creado a la imagen de Dios, ¿no? Por ejemplo, nuestros ojos, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven nuestros ojos? Para ver, ¿no es cierto? Pero esa cualidad es dada por Dios. ¿Quién nos ha hecho la cualidad para ver o el poder para ver? Dios. Porque Dios mismo ve. Y ve mucho más de nosotros jamás veremos, ¿no? Dios ve nuestro corazón. Dios ve nuestra mente. Dice, Él sí sabe qué pensamientos tenemos. Él puede entrar a nuestro corazón, puede entrar a nuestra mente. Él puede escudriñarnos, ¿me entiendes? Por eso dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, dice, ¿no? Mi embrión, cuando tú estabas recién, tu papá y tu mamá se unieron y se unió tu embrión y el espermatozoide, se enfrió el óvulo con el espermatozoide, se formó el embrión y estabas todavía recién, iba a formarse de ti, ahí baja Dios a formarte, como Él quiere que tú seas, ¿me entiendes? Por eso dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Vamos a buscar al Salmo 139, ¿no? Y ese salmo es, ¿no? A ver, ya. Dice, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Es decir, tú ves, pero Dios ve más que nosotros, ¿me entiendes? Pero ese ver, también hay un ver físico y también hay un ver espiritual, ¿no? El ver espiritual, por ejemplo, o que se llama discernir, que tú puedes discernir, porque la palabra de Dios te da el poder, la palabra de Dios te da poder para discernir ciertas cosas. Tú evalúas y miras, y de acuerdo a la palabra, tú dices, no, esto está pasando, contigo o con alguien, ¿me entiendes? Eso también es una forma de ver. Nuestro cuerpo físico proporcionan el poder de ver con los ojos, esa cualidad dada por Dios porque Él mismo ve y ve mucho más de lo que nosotros jamás veremos. Aunque Él no lo hace con los ojos físicos, nosotros sí lo hacemos, ¿no? Otro es el oír, ¿no? Oye, Israel, dice, ¿no? Jehová, nuestro Dios, uno es. Oye, Israel, oye. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Muchas personas vienen y escuchan, pero Dios no quiere que tú escuches, Dios quiere que tú lo oigas. Si no diría, escucha Israel. No, dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Oye, el oír
de Dios, cuando Dios quiere que tú oigas, entra por tu oído, entra por aquí. Cuando tú estás leyendo, aunque tú no lo creas, tú lees sin hablar, lees sin leer en voz alta, tú estás oyendo. Dice en el Salmo 140, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. ¿Quién está hablando ahí? ¿El hombre o Dios? ¿Quién está hablando si tú eres un hijo de Dios? Es Dios a través de su palabra, que ha usado, si fue Salomón, si fue David, el autor de este salmo, para escribir. Pero cuando tú lo lees, tú estás oyendo a Dios, ¿entiendes? Pero usa los sentidos. Nuestros oídos nos dan el poder de oír y esta es una capacidad semejante a la que Dios, aunque Dios no tiene oídos físicos. Por eso que el oír es también la semejanza de Dios, ¿entiende? Nuestra boca nos proporciona la capacidad de hablar, lo que refleja el hecho de que Dios es un Dios que habla. Habla, Jehová, que tu pueblo escucha. Habla, Jehová. ¿Cuántos quieren que Dios hable, amado hermano? ¿Hace cuánto tiempo Dios no habla a su iglesia? ¿Hace cuánto tiempo Dios no te habla? ¿Por qué será, no? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, ¿no? Dice, yo sanaré la tierra. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar, hermano. El único que puede parar lo que se viene en estos días, hermano, es Dios. Para que Dios pare todo lo que se viene, hay que humillarnos delante de Dios, porque lo que está pasando es algo anormal. ¿Te imaginas 27 grados en invierno, en junio? ¿Por qué? Porque el mar se calienta, ¿no es cierto? Pero no es tiempo que el mar se caliente. Entonces, ¿quién puede parar todo eso? Es Dios, pero para que Dios se pare, tenemos que humillarnos delante de Dios, pedirle a Dios que nos perdone, y Dios hablará, y Dios perdonará. Amén. Habla. No, Dios habla, amado hermano. Dios, así como tú hablas y expresas tus pensamientos, si tú reflexionas en la palabra de Dios y meditas de ella, tú puedes hablar. Y los días jueves, hermano, se está hablando precisamente de guerra de palabras. Los que no están viniendo, hermano, se están perdiendo unas clases que puede cambiar tu vida, hermano, puede cambiar tu vida. Para entendernos que somos mayordomos de las palabras que hablamos, que no somos dueños ni de las palabras, hermano. Pero a veces hemos creído que somos dueños de las palabras, por eso acá Dios es el que habla. ¿Quién ha dado el don de hablar al ser humano? Dios. Entonces el hombre cuando habla tiene la semejanza a Dios. Nuestros sentidos de gusto, tacto, olfato, nos dan el poder de entender y disfrutar la creación. Hay cosas que tú a veces la puedes oler, la puedes gustar, la puedes tocar, ¿no? Hay cosas que necesitas eso. De muchas formas, ¿no? Ponte a pensar, ¿qué haces con el gusto? ¿Qué puedes hacer con el gusto? ¿Para qué Dios te ha dado el gusto? ¿Para qué meditaba el día de hoy, ¿no? A veces pongo a pensar, ¿no? Que hay muchas cosas culturales, ¿no? Culturales. Por ejemplo, nosotros comemos ceviche. Para muchas personas que jamás comerían ceviche porque es algo nauseabundo para ellos, porque es algo crudo, ¿no? Culturalmente nunca lo comerían. Y de repente esa persona, tú le ves que no come ceviche y es un chino o una china o uno del que vive en Asia y comen murciélago. Porque comen murciélago, hermano. Y lo comen, ¿eh? Y para ellos es nauseabundo que nosotros comamos ceviche, pero para nosotros es nauseabundo que ellos coman murciélago. Y cuando tú saboreas el ceviche dices, ¡ah, qué rico, qué delicioso! Y cuando ellos hacen lo otro también dicen lo mismo, hermano. Es cultural, de verdad, no es broma. Es así, y así tú te encuentras con cosas increíbles. Y que Dios ha hecho al hombre así, el tacto, el olfato. No, a veces mi esposa cocina y cocina rico, y yo estoy, ya huele, pues olvídate, ¿no? Y a veces yo estoy preparando café y él me dice, ¿estás haciendo café?
el olfato, ¿no? Como también el olfato para lo bueno, para lo malo. ¿Y a dónde se comunica? El gusto, el tacto, el olfato. ¿A dónde se comunica? ¿A dónde llega el sentido? Al sistema que Dios ha creado, no tan perfecto, que es el cerebro, ¿no? Y el cerebro lo procesa. Y dice, no es que el gusto es gusto, nada más, no, hermano. El paladar comunica. Es decir, este es algo increíble, ¿no? De que el gusto, el tacto, el olfato. No, tú agarras algo, si sabes está caliente, está frío, hueles, pero eso viene al cerebro. Es decir, hermano, la obra más grande y gloriosa que Dios ha hecho no es el universo, es el ser humano. Solamente el ser humano tiene eso de que puede deleitarse y dar gloria a Dios. Entonces nos da poder para entender y disfrutar la creación de Dios, dice, lo que refleja el hecho de que Dios mismo entiende y disfruta su creación, aunque en una forma muy superior a la que nosotros lo hacemos, ¿no? Cuando Dios terminó de hacer todo, incluso al hombre, dice Jesús, Dios dijo, yo soy lo máximo. Yo soy lo máximo de lo máximo. Todo lo he hecho bueno en gran manera. Dios es el único que puede decirse eso, hermano. Dios es el único que se puede alabar a sí mismo y nadie lo puede cuestionar, porque Dios es perfecto, amén. Por eso dice, yo soy el que soy. Es decir, yo soy. Reconocer que el hombre fue creado a imagen de Dios es importante, y no solo su espíritu y su mente ha sido creado por Dios. Todo este cuerpo físico, hermano, es tan importante. Tiene la semejanza a Dios. Ciertamente nuestros cuerpos físicos son parte muy importante de nuestra existencia. Y cuando sean transformados al regreso de Cristo, seguirán siendo una parte de nuestra existencia por toda la eternidad. ¿Cómo regresó Cristo después, cuando fue exaltado ya? ¿Con un cuerpo cómo? ¿Cómo estaba el cuerpo de Jesús? ¿Cómo estaba el cuerpo de Jesús? Glorificado. Jesús salió, el Dios Hijo, salió de una forma y regresó de otra forma, hermano. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque antes de salir de la relación de Trinidad, aunque Él siempre estuvo en la Trinidad, no se había hecho semejante a los hombres. Por eso que el hombre, cuando ya esté en la presencia de Dios, va a estar con un cuerpo glorificado por la eternidad, por siempre, ¿me entiende? Su alma, su espíritu van nuevamente a reunirse, pero va a ser glorificado, porque va a tener permanentemente contacto con Dios. Nuestros cuerpos fueron creados por Dios como medio apropiado para representar en forma física nuestra naturaleza humana, para ser como propia la naturaleza de Dios. Esta naturaleza humana que tú tienes le pertenece a Dios, hermano. Casi todo lo que hacemos, como nuestros pensamientos, juicios morales, orar, alabar, mostrar amor, preocuparse por lo que hacemos usando nuestros cuerpos físicos, Dios nos ha dado, ¿no? Es decir, ¿con qué tú piensas? ¿No? ¿Con qué piensas tú? Con la mente, ¿no es cierto? Pero ¿dónde la mente trabaja? En tu corazón, en tu estómago. Los griegos pensaban que en las entrañas, en lo profundo de las entrañas, estaba la conciencia, ¿no? Porque cuando tú, por ejemplo, tú recibes una noticia buena o mala, ¿dónde? ¿Viene aquí o viene acá el efecto? ¿Por qué te vas al baño después? Porque viene aquí, hermano, acá viene. Pero ahí no está la conciencia, ¿me entiendes? Todo ser humano, cuando alguien le da un infarto, por ejemplo, está en la casa, antes le estaba por dar o le va a dar, y dice, quiero ir al baño. Y se van al baño y no van a hacer su necesidad, sino piensan que tiene esa necesidad, pero en realidad lo que le está pasando es un infarto que le está dando. Es increíble, hermano. El ser humano es increíble. Casi todo lo que hacemos con nuestros pensamientos, ¿no? Juicios morales, orar. ¿Con qué oramos, hermano? ¿Con qué oramos? ¿Con cómo expresamos que estamos orando? ¿Cómo expresamos que estamos alabando? ¿Cómo mostramos amor a las personas? Es decir, todo es
con este cuerpo, que Dios muestra la semejanza a Dios. Seamos cuidadosos en señalar lo que afirmamos, que Dios tenga cuerpo físico, ¿no? Los cuerpos físicos reflejan en varias formas el carácter de Dios. Nuestros movimientos físicos demuestran las habilidades dadas por Dios que tienen lugar a través del uso de los cuerpos. Aún hermano, cuando caminamos, cuando andamos, cuando movemos, es decir, hay perfección, es Dios que nos ha dado, si tú mismo te das cuenta, ¿no? ¿Por qué te dice, no, me duele la pierna, me duele tal sitio? Porque hay una perfección y cuando algo falla, automáticamente tu cuerpo te avisa, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen problemas con el corazón. ¿Qué comienza a fallar a veces? Los riñones, puede ser. Te miras las piernas, te tocas las piernas, te pones así el dedo en la parte debajo de la rodilla, en los muslos, híncate el dedo, ¿no? Ahí en el esto, y vas a ver, cuando tú estás sano, no pasa nada, pero cuando tienes problemas, tú pones el dedo y se queda hundido, y se demora en volver. Ahí estás teniendo problemas con el corazón, o con el riñón. Por ejemplo, cuando el corazón está fallando, el pulmón trata de cumplir la labor del corazón. Y cuando tu pulmón está fallando, el corazón trata de cumplir la labor que hace el corazón. Por eso dice, no, ¿qué pasó? Se le llenó los pulmones de agua. ¿Por qué? Porque el pobre pulmón comienza a trabajar hasta que ya no puede más y comienza a llenarse de agua. Porque el corazón está mal y a veces las personas, a veces si no se dan cuenta, mueren. Y a veces son cosas tan sencillas que se nos dice o a veces ya porque queremos ser ignorantes nosotros no aprendemos, hermano. Pero son cosas que te van enseñando. Cuando tú comes demasiada sal, hermano, todo es ilícito, vas a tener problemas con los riñones y vas a tener problemas con el corazón. Cuando comes demasiada azúcar, vas a tener problemas con la diabetes. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, eso, Dios es perfecto. Pero también Dios me dice que yo tengo que cuidar ahora, esto ya no me pertenece. ¿De quién es el dueño de este cuerpo ahora? ¿Quién es el dueño de este cuerpo? ¿Pero realmente es el dueño o somos así los dueños? A veces somos los dueños nosotros porque hacemos lo que queremos con este cuerpo. La capacidad física que Dios nos dio de engendrar y de criar hijos semejantes a nosotros. Génesis 5:3. Ahí dice, mire, que Adán tuvo un hijo que se le parecía a él, dice, ¿no? Semejante a él, pero si tú lo ves bien, que se le parecía en algunas cosas a Adán. Porque ya Caín mató a Abel y Caín fue expulsado. Y Dios le dio otro hijo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, dice, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su hijo nombre de Set. Esta es una de las cosas más, ¿con qué el hombre engendra? Con su cuerpo físico, ¿no es cierto? ¿Las relaciones sexuales son virtuales o reales? ¿O físicas? Las relaciones sexuales son físicas. ¿Y cuál tiene uno de los propósitos de la relación física en un matrimonio? ¿Cuál es? Tener hijos. Entonces, ¿con qué lo hace? Con el cuerpo, que ha sido creado por Dios, que tiene semejanza a Dios y es instrumento, ¿no? Especialmente en estos aspectos de la procreación del hombre, la diferencia entre los seres humanos y los seres creados no son diferencias absolutas, pero son con gran diferencias importantes en sumo grado. El día de hoy, hermano, el hombre ha llegado a desarrollar que aún pueden ahora detectar si tienen problemas, le hacen análisis y pueden decir, y lo pueden operar al bebé en el útero de la madre. Pueden operar al niño el día de hoy si tienen un problema que pueden ellos llegar. Es decir, miren, cada vez, pero todo eso, ¿quién lo hace? Dios, hermano, no es el hombre, pero el hombre se llena de gloria. El hombre se llena de gloria. Además hay cierta similitud
aún en esas diferencias, ¿no? Cuando pensamos de forma más absoluta, los animales son capaces de razonar hasta cierto punto. Por ejemplo, tú agarras un perro. El perro tú lo crías y lo adiestras, ¿no? Y lo preparas. Dices, siéntate, el perro se sienta. Haz esto, el perro hace. Sabe que si se porta mal, lo castigas, ¿no? Y ya sabe, ¿no? Y dice, y hasta el tono de voz te conoce. El perro te escucha. El perro sabe, hermano, pero es un nivel bien primitivo, bien pequeño. Pero el hombre no, el hombre es superior a eso, pues. Entonces, no, los animales son capaces de razonar hasta cierto punto y se comunican entre ellos de varias formas. En un sentido tienen un lenguaje primitivo. Los animales más complejos y altamente desarrollados son más como Dios en la forma de animales inferiores. Es decir, en estos animales, ¿no? Como digo, esos castores y otros animales, como digo, la hormiga, la abeja. Es fascinante lo que hacen, ¿no? No debemos decir que solo el hombre refleja alguna semejanza con Dios, porque de alguna forma u otra toda la creación refleja semejanza con Dios. Esto es lo que dice el hermano Wayne Grudem y yo estoy de acuerdo con lo que él plantea, hermano. Está muy bien lo que él plantea porque a veces no miramos de esa manera que en la misma creación también hay algo de la semejanza de Dios, porque son los atributos de Dios que han hecho posible y ahí al transmitirles se muestra. Esta afirmación bíblica con los mandamientos bíblicos de imitar a Dios, nosotros tenemos que imitar a Dios. Ese es el cristiano transformado, convertido por Dios, está llamado a imitar a Dios. Efesios 5:1, mejor lo leemos, porque dice, ¿no? Pero porque Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder imitar a Dios, hermano. Todo. No es que Dios te abandona y te deja, y no, Él te da todo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, los hechos que observamos, y podemos reconocer mirándonos a nosotros mismos, mirándote tú mismo, a ti mismo, y al resto de la creación, indica que somos mucho más como Dios que todo el resto de la creación. Hay cosas que tú nunca vas a encontrar en un animal, pues hermano. Nunca. Pero que solamente el hombre hace. ¿Tú has visto a un animal recitar un poema? ¿Tú has visto a un animal ir al colegio y llevar su tarea, su trabajo de investigación? ¿Tú has visto a un animal graduarse de leoncillo a león? No es cierto. ¿Tú has visto a un aguilucho graduarse de aguilucho a águila? Que ya puede volar solo y ya se puede ir dejar el nido de donde los aguiluchos viven. No es cierto. No. Pero el hombre sí, amado hermano, el hombre tiene eso. Entonces, todo eso, ¿quién lo ha hecho? Dios. Y todo eso es semejanza a Dios. ¿Te imaginas aún así, con el deterioro que tenemos, aún en el proceso que tenemos, podemos ver tantas cosas de Dios? Es importante, hermano, que siempre tengamos, para ir ya terminando, entender la manera en que somos semejantes a Dios aumenta el comprender a Dios primeramente, ¿no? Porque si tú y yo tenemos presente siempre de que la semejanza a Dios no es algo opcional, sino que está dada en nosotros, aún en el pecador deteriorada, pero cuando ya somos redimidos y salvados, hay algo que Dios va a poner en nuestro ser de imitarle a Él. Por eso dice Jesús, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Dios va a poner en tu corazón, en tu mente, en tu ser, ese deseo de crecer en la gracia, de crecer y de tener mayor comunión, porque eso te va a llevar a la semejanza a Cristo. Por eso Pablo en Romanos 8:29 dice, ¿no? Una de las cosas dice, porque a lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios anhela y desea que tú y yo crezcamos en la semejanza a Dios, porque cuanto más desarrollemos esto por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración, por medio de nuestra comunión, por medio de nuestro comportamiento, teniendo una buena ética cristiana, una buena relación con Dios, amado hermano, nuestra vida, nuestra semejanza al Señor va a crecer.
porque nuestra vida espiritual se enriquece, se profundiza, porque nuestro uso de razón ya no va a ser humano, sino va a ser conforme a la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo aquel buen nombre, en eso pensad. Nuestro sentido del futuro va a ser más intenso del deseo de querer vivir con Dios por la eternidad. Vas a querer vivir, vas a entender por qué esto de acá somos pasajeros nada más. Vas a decir, no, yo quiero estar en la eternidad con Dios. Yo tengo esa esperanza que un día yo voy a estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la semejanza a Cristo, la semejanza a Dios, te lleva a acercarte a Dios y te hace entender que tú no eres de este mundo, que tú perteneces al reino de Dios y vas a estar un día delante de Dios. Entonces todo eso se va a ir acumulando y eso es fundamental. Entonces, amado hermano, tengamos presente todo esto. Entonces es necesario que nuestra armonía interpersonal en nuestras familias y en la iglesia pueda reflejar más y más la unidad que existe entre las personas y en la Trinidad. Por eso es el gran problema, ¿no? Porque tú puedes crecer, tú puedes querer ser semejante a Cristo y vas a luchar por ello y vas a perseverar en ello, eres consciente de ello, pero si tienes tu matrimonio, si tú eres el esposo y la esposa se queda atrás, o tú eres el esposo y la esposa se queda atrás, se convierte en un gran problema, porque tu anhelo es cada vez parecerte más, ser más semejante a Cristo. Tus hijos, si no entran en este ritmo, también, o tus hijos te superan a ti, y ellos quieren amar más a Dios, tú le hablas de una manera y ellos te hablan de otra manera, aún hasta te corrigen. Todo esto nos reta a algo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que el hombre por causa del pecado lo deterioró. Pero ahora Dios en Cristo Jesús nos ha redimido, nos ha salvado, y Él anhela y desea que tú y yo seamos semejantes a Él, amado hermano. Ese es el deseo de Dios, de tener comunión con nosotros. Esa debe ser una esperanza sólida en nuestras vidas, que un día Cristo vendrá. ¿Para qué? Para hacernos semejante nuevamente como lo tuvo en el Cristo que venció en la cruz del Calvario y murió por nosotros y fue levantado con un cuerpo glorificado para restaurarnos. Y esa semejanza a Dios, esa imagen de Dios sea real en nuestras vidas. Y un día vivir por la eternidad con Dios, amado hermano. Por eso es importante conocer esta doctrina, ¿no?, del hombre. Y en este caso, de la imagen de Dios. Dios nos creó para que seamos su imagen de Él y semejantes a Él. Dios quiere que nosotros nos podamos relacionar con Él sin ningún pecado. Padre, te doy gracias. Te alabamos y te adoramos, Señor. Y reconocemos nuestra gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Padre de la gloria, ten misericordia, Señor, y haznos entender estas palabras, Señor. Que haya un deseo en nuestro corazón de buscar la semejanza a ti, como podía decir tu hijo Pablo, que tú nos has redimido, que tú nos has salvado, que tú nos has justificado, para que la semejanza a Cristo debe ser uno de nuestros anhelos más grandes en nuestra vida, uno de los más apasionados, Señor, de ser semejantes a Cristo, de ser seguidores de Cristo, de ser discípulos de Cristo, de seguirle a Él, que Él es el modelo por excelencia, porque Él es el único que pudo llegar a tener la semejanza e imagen perfecta tuya en la tierra. Sí, Jesús de la gloria, vos te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor. Dios le bendiga, amados hermanos.